Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 10. Y después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Andad, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquiera casa donde entrareis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entrares y os recibieren, comed lo que os pusieren delante. Y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entrareis y no os recibieren, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies, sacudimos en vosotros. Esto empero sabed, que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Y os digo que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotras, ya días ha, que sentados en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los infiernos serás abajada. El que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y vuelto particularmente a los discípulos, dijo, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia.
Y llegándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped, y le dijo, Cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que osó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, Ve y haz tú lo mismo. Y aconteció que yendo entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Empero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás, y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Comentario de Matthew Henry Lucas capítulo 10, versos 1 a 16. Cristo envió a los 70 discípulos, de 2 en 2, para que puedan fortalecer y animarnos unos a otros. El ministerio del Evangelio llama a los hombres a recibir a Cristo como príncipe y salvador, y que sin duda vendrá en el poder de su Espíritu a todos los lugares a donde envía a sus siervos fieles. Pero el destino de los que reciben la gracia de Dios en vano, va a ser muy temerosos los que desprecian los fieles ministros de Cristo, que piensan mezquinamente de ellos, y se ven con desdén sobre ellos. Será contado como aborrecedores de Dios y de Cristo, versos 17 a 24. Todas nuestras victorias sobre Satanás se obtiene el poder derivado de Jesucristo, y que deben tener todos los elogios. Pero tengamos cuidado de orgullo espiritual, que ha sido la destrucción de muchos. Nuestro Señor se regocijó ante la perspectiva de la salvación de muchas almas. Era conveniente que el aviso particular debe tenerse en cuenta que la hora de la alegría. Se hicieron muy pocos, porque él era un hombre de dolores, en aquella hora en la que vio a Satanás caer, y se enteró de la buena el éxito de sus ministros, en esa hora se regocijó. Él siempre se ha resistido a los soberbios, y dada la gracia a los humildes. La manera más simple dependientes somos de la enseñanza, la ayuda y la bendición del Hijo de Dios, más nos conocerán tanto del Padre y del Hijo, cuanto más bendecidos que estará en ver la gloria, y escuchar las palabras del Divino Salvador. Y la más útil que se harán en la promoción de su causa, versos 25 a 37. Si hablamos de la vida eterna, y el camino hacia ella, de una manera descuidada, tomamos el nombre de Dios en vano. Nadie se va a amar a Dios y al prójimo con cualquier medida de amor puro y espiritual, que no se hace partícipe de la gracia de convertir. Pero el orgullo de corazón del hombre se esfuerza mucho en contra de estas convicciones. Cristo dio un ejemplo de un pobre judío en peligro, relevado por un buen samaritano. Este pobre hombre cayó en manos de ladrones, quienes lo dejaron a punto de morir de sus heridas. Fue despreciado por aquellos que deberían haber sido sus amigos, y fue atendido por un extraño, un samaritano, de la nación que los judíos más despreciados y detestados, y que no se tratan con. Es lamentable observar cómo el egoísmo gobierna todos los rangos. ¿Cuántas excusas hombres harán para evitar problemas o gasto en el alivio de los demás? Pero el verdadero cristiano tiene la ley de amor escrita en su corazón. El Espíritu de Cristo mora en él, la imagen de Cristo se renueva en su alma. La parábola es una hermosa explicación de la ley de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sin tener en cuenta a la nación, partido o cualquier otra distinción. También establece la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador hacia pecadores, hombres miserables. Éramos como este pobre viajero en apuros. Satanás, nuestro enemigo, nos ha robado, y nos heridos, tal es el pecado el mal nos ha hecho. El bendito Jesús tuvo compasión de nosotros. El creyente considera que Jesús lo amó y dio su vida por él, cuando un enemigo y un rebelde, y habiéndole mostrado misericordia, él le ordena ir y hacer lo mismo. Es el deber de todos nosotros, en nuestros lugares, y de acuerdo con nuestra capacidad, para socorrer, ayudar y aliviar todos los que están en peligro y necesidad. Versos 38 a 42.
Un buen sermón no es el peor para ser predicado en una casa, y las visitas de nuestros amigos deberían estar gestionados como para que sean a su vez por el bien de sus almas. Sentado a los pies de Cristo, significa disposición para recibir su palabra, y la sumisión a la dirección de la misma. Marta estaba proveyendo para el entretenimiento de Cristo y los que venían con él. Allí estaban el respeto a nuestro Señor Jesús y el correcto cuidado de sus asuntos domésticos. Pero había algo que culpar. Ella fue para muchos quehaceres, abundancia, variedad y exactitud. Negocio mundano es una trampa para nosotros. Cuando se nos impide servir a Dios y llegar bien a nuestras almas. ¿Qué tiempo hace falta se pierde, y el gasto a menudo diseñado, incluso en entretener a los profesores del Evangelio? Aunque Marta fue en esta ocasión defectuoso, sin embargo, era un verdadero creyente, y en su conducta general no descuidó lo único necesario. El favor de Dios es necesario para nuestra felicidad. La salvación de Cristo es necesario para nuestra seguridad. Cuando ello se atiende, todas las demás cosas se perseguirán con razón. Cristo declaró, María ha escogido la parte buena. Para una cosa es necesaria, una cosa que ella ha hecho, a renunciar a sí misma a la dirección de Cristo. Las cosas de esta vida serán tomadas lejos de nosotros, en el más lejano, cuando nos sea quitado de ellos. Pero nada separará del amor de Cristo, y una parte de ese amor. Los hombres y los demonios no se lo puede quitar de nosotros, y Dios y Cristo no lo harán. Sintamos una única cosa necesaria con mayor diligencia. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.